Bueno, realmente mi profesión es periodista. Soy periodista desde hace 40 años. Me formé en Madrid, en la Complutense, en la Facultad de Ciencias de la Información. Empecé a trabajar enseguida como periodista y ese fue mi arranque. Luego os contaré alguna cosa al respecto. Pero me hace mucha gracia porque cuando Javier pidió el título de esta obra, de esta conferencia, perdón, pues realmente yo no tenía pensado el título. Es norma en el periodismo que el título es lo último que se hace en la noticia. Es decir, se construye el cuerpo de la noticia, la pirámide invertida, todas esas normas que en poco tiempo un periodista llega a interiorizar y a hacer de una manera mecánica, y lo último siempre es el texto. El texto tiene que reunir varios requisitos de atracción, de resumen de la idea principal de la noticia, etcétera, etcétera. Para cualquier periodista en formación es lo más difícil de hacer y generalmente cuando estás en prácticas es lo que más te corrigen, tienes que condensar mucho y acertar. En este caso yo me he saltado la norma por completo y como Javier puso un deadline y había que dar el título, me lancé a hacer un título sin tener todavía claro de qué iba a hablar en la conferencia. Con lo cual, ¿qué hice? Pues otro truco que tenemos los periodistas. Dice, bueno, pues si no sabes muy bien qué es lo que vas a hacer y tienes que dar un título, da algo vago y amplio y que suene bien. En este viaje hay sorpresas. Cuando me he ido a poner a hacer el contenido, digo, ¿y ahora qué hago yo con esto, no? Pero suena bien. En este viaje hay sorpresas. ¿Cuál es el viaje? Puede ser este viaje, enésimo viaje desde Galicia a Santander, 36 años de mi vida viniendo desde Galicia, 35, desde Galicia a Santander. Soy hija adoptiva de Galicia. Mi marido y compañero de vida es de Vigo, donde vivimos. Es una tierra maravillosa, Galicia, tiene muchas cosas en común con Santander. Para mí esto es importantísimo, es decir, yo necesito fundirme con el entorno en el que vivo. Para mí el paisaje es como el aire cada día. Tengo que vivir en un sitio que me abrace de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues he hecho un popurrí de cosas un poco improvisadas en las cuales el título me ha estado siempre llamando, estoy aquí, acuérdate que estás hablando de que en este viaje hay sorpresas. Bueno, pues la primera sorpresa es esta zona esta zona limítrofe entre Asturias y Santander, que es Unquera, y por la que llevo pasando tantas veces en mi vida, viniendo a Santander y volviendo de Santander a Vigo, varias veces al año, sola, con familia, sin familia, por distintas circunstancias. Siempre aprovecho, siempre que puedo aprovecho para venir a Santander, sigo llevando mi tierra muy dentro. Pero lo cierto es que más allá de que es reconocible de inmediato el paisaje que adquiere este trozo de cornisa cantábrica cuando estás entrando en Cantabria y esos los pies de los picos de Europa casi se enervan en la tierra y llegan hasta el mismo mar y se forma pues este tipo de acantilados donde mismamente nos hemos estado alojando, ¿no? Con tan abruptas esas rocas, esos montículos, no sé, parece a veces un paisaje fantástico. Pues para mí es una sorpresa más descubrir el sitio donde nos hemos quedado, esa playa maravillosa. Todo eso no lo ves desde la carretera, ¿no? Pasas por un pasillo muy verde, sabes que estás llegando a casa, que las montañas son siempre infinitas para ver. Y bueno, y enseguida ya llegas a Unquera, donde de vez en cuando paras a comprar unas corbatas para la familia, no siempre, porque ya has llevado muchas, pero sí el
el paisaje típico de esta zona, que es Cantabria, pero también es Asturias, es maravilloso con las montañas, los picos de Europa. Y bueno, pues este es el viaje, pero es un viaje más, ¿no? Habrá muchos más viajes y igualmente es el viaje de la edición, un viaje más en mi vida. No es el más largo, y no sé si lo será. En fin, para mí el viaje es pues lo que haces cada día, tratar de levantarte más o menos contento. Estamos en una edad en que empezamos a ver todo con cierta perspectiva, ¿no? Y ves ya una vida vivida, una vida de trabajo y bueno, pues tener algún proyecto y seguir pedaleando y haciendo lo que me gusta, ¿no? Durante muchos años y muchas veces, al llegar a Unquera, después San Vicente, toda esa zona, Torrelavega, y tiras al norte para coger el camino a Santander. Esta es la playa del Sardinero, es parte de mi vida. Ahí está mi casa, no os voy a decir cuál es. Mi padre era arquitecto y construyó hace 50 años una de las primeras casas del Sardinero. No sé a quién le decía ayer que recuerdo toda esta zona de mi infancia muy vacía de edificios, no existían la mayor parte. Los inviernos duros, con un tiempo más fuerte y de lo que es hoy el clima, y muy solitarios, ¿no? A esta zona de Santander llegaba la línea 4 del autobús de Milagro, luego iba un poquito a Feigón y ya se volvía para el centro, que era donde vivía la mayor parte de la gente normal, ¿no? Fuimos un poco así como aventureros, ¿no? Y mi madre siempre lo decía, ¿no? Que realmente nos habíamos ido a vivir a un descampado prácticamente hace pues 60 años, que son los que he cumplido el otro día, ¿no? Yo necesito hacer este paseo, me gusta más venir a Santander en invierno porque, pues como todo, como ocurre en Vigo, en Galicia, ¿no? Pues en verano, claro, bienvenido todo el turismo, ¿no? Pero verdaderamente pues perturba un poco a lo mejor los hábitos que uno tiene, los sitios están más llenos, ya digo, bienvenidos los turistas, ¿no? Pero yo me gusta más visitar Santander y caminar por este frontal de las playas y llegar luego hasta el Paseo Pereda, Centro Botín, recorrer toda la cornisa. Me gusta más en invierno pues porque es más tranquilo y lo veo más para mí, ¿no? Aquí voy a empezar a mirar algunas notas porque no me quiero dejar. Este es el otro destino de mis viajes a Santander. De vez en cuando, en lugar de tirar para la zona del Sardinero, donde he vivido la mayor parte del tiempo, pues al llegar a Torrelavega cojo la carretera que une Santander con Burgos, que es la Nacional 623. Bueno, es adentrarse un poco en la zona de la comarca de los Valles Pasiegos, donde pues desde hace más de medio siglo hay una casa familiar. Es una zona, como veis, también muy verde, quizá con más pastos que esta zona, menos abrupta, aunque tiene también montañas. Bueno, tiene algunos pueblos, valles pasiegos muy bonitos, muy montañeses, ¿no? Pues Castañeda, Corbera de Toranzo, Luena, San Pedro del Rovelal, Villacarriedo, que es la capital de la comarca, y Puente Viesgo. Yo no sabría por cuál decantarme, ¿no? Me inspira muchísimo todo este paisaje de valles pasiegos y bueno, pues cuando
cuando vuelva a Cantabria, como espero volver a vivir y a instalarme aquí, pues probablemente en año y medio, año y medio, pues va a ser a esta zona de la comunidad, ¿no? Este es un paisaje que refleja las cuencas verdes de los ríos Pas, Pisueña y Miera. Ofrecen en toda esta comarca pasiega el estereotipo quizá más difundido de lo que es el paisaje cántabro, que son estos valles intrincados, pastizales, mullidos en un verde esmeralda que se pierde tras las montañas, las lomas de las montañas, ¿no? Las gentes de esta zona son de carácter reservado. Y no hace tanto que estos tres valles, que forman un paisaje espectacular, estaban incomunicados entre sí por carretera, ¿no? Al encanto de estas cabañas pasiegas que salpican los pastos verdes, se suman después los palacios y las casas heráldicas en lo que es la parte del valle, con sus magnolios centenarios recordando cierta estirpe, ¿no? Me hace gracia porque es verdad que las encinas forman parte de nuestros árboles autóctonos aquí en Cantabria, y sé que hay una encina de 400 años en el Monte de la Redonda, en Colindres, ¿no? Pero también mi árbol predilecto, que es el magnolio, es un árbol muy típico y la mayor concentración está aquí en Cantabria, ¿no? Me gusta especialmente el magnolio, lo he conocido en el pueblo donde hemos pasado veranos. Es un árbol muy primitivo y muy longevo, de un crecimiento muy lento, y que con la edad pues se va haciendo inmenso y con un porte señorial. Es muy típico ver los magnolios centenarios a las puertas de las casas heráldicas y solariegas aquí en Cantabria. Y bueno, pues creo que en los jardines de Puente San Miguel hay un ejemplar de 350 o 370 años, ¿no? Yo he pasado mis veranos al frescor de su sombra, que es inigualable, y para mí el magnolio representa también el abrazo, el amor materno, fuerte y tupido. Sentada junto al tronco de un viejo magnolio, me he sentido abrigada en momentos de soledad. Esto que veis aquí es Puente Viesgo. Puente Viesgo es un pueblo en el límite ya de la comarca de Valles Pasiegos. Es un pueblo en el que he pasado muchas etapas de veranos, de juventud, adolescencia y después en la madurez. Está atravesado por el río Pas, que hace una orografía increíble a su paso por este pueblo. Ahí podéis ver el Monte Castillo, que es un cono perfecto casi, que tiene dentro las cuevas de pinturas rupestres de Puente Viesgo, ¿no? Ahí hay en la cuenca del río, en la parte alta, hay dos casas blancas. La del fondo es la casa de mi familia, donde vamos a vivir. Esa casa, porque la niebla tapa las cuevas que hay detrás, pero probablemente es una casa cuya finca, que va a dar al río en una pendiente muy marcada, ¿no? Es la bajada natural desde las cuevas del castillo hasta el río, ¿no? Esto es un dato importante porque probablemente hace 30.000 años pues los habitantes de las cuevas rupestres bajaban a proveerse de alimentos del río, pasando por la finca de la casa de la familia, ¿no? Para llegar a la cuenca fluvial y pescar y todas estas cosas. Os cuento esto porque hace 25 años aproximadamente salió un libro que a mí me impactó y que me sirve mucho para seguir un poco el tema de mi presentación, ¿no?
Las 7 hijas de Eva es un libro del autor genetista científico, doctor en genética, antropólogo, que era Brian Sykes. Y bueno, pues él hizo en un momento dado una investigación muy interesante. Este libro pues fue un éxito muy grande en el año 97 aproximadamente, ¿no? Y entonces él lo que venía a demostrar tras una serie de estudios era que los 600 y pico millones de europeos que habitamos este continente, ¿no? Pues por una serie de estudios ascendentes en nuestra genética y sobre todo en un tramo de la genética materna ascendente, se llegaba perfectamente a las 6 mujeres de las que descendemos todos, ¿no? A las 7 mujeres, ¿no? Es decir, 7 mujeres que él metafóricamente decía descendientes de Eva, de las que descendemos todas las variaciones genéticas que hay en Europa, ¿no? A mí me impactó el libro porque una de las cosas que descubrí y que él en esencia venía a demostrar con sus investigaciones científicas era que realmente la verdadera ascendencia para saber de dónde venimos no está en los apellidos de nuestros padres, ¿no? Ya no digo de nuestras madres, de nuestros padres, ¿no? Verdaderamente para saber nuestro origen, la vía fiable es la transmisión genética de madres a hijas. Es decir, lo que transmitimos de madres a hijas es lo que se puede rastrear en los análisis genéticos para llegar a cuál es nuestra procedencia más ancestral, ¿no? Yo recuerdo que me hice un análisis, tienes la opción de hacerte extraer un poquito de mucosa del interior del carrillo, ¿no? Y la mandas a la Universidad de Oxford y desciendo de Úrsula, que es una de las 7 hijas de Eva, porque las pone nombre, y vengo de Grecia, al parecer, lo cual me decepcionó bastante porque una de ellas habitó las cuevas del norte, pero resulta que yo debo de venir pues de la zona mediterránea, ¿no? Bueno, me pareció fascinante, para mí se abrió un campo de curiosidad e investigación y lectura, ¿no? Porque es que además, bueno, él bautizó a estas mujeres, las llamó Úrsula, Xenia, Elena, Tara, Katrina y Yasmín, y Belda. Belda era la 7ª. Belda, pues por lo que él contaba, tuvo que ser una mujer de hace 35.000 años que habitó en Cantabria, ¿no? Sabéis que nosotros en Cantabria tenemos un patrimonio de cuevas rupestres muy importante, de lo más importante en Europa, ¿no? Están las cuevas de Altamira, hay algunas más y luego están las cuevas de Puente Viesgo que son referentes también, ¿no? Entonces, él venía a decir que tiene que haber forzosamente por los estudios una de esas mujeres en esta región en Cantabria, ¿no? Y concretamente la ubicaba en una zona a unos 30 kilómetros de la costa, en un lugar alto, elevado y con un río al pie de las cuevas. No puede ser otro sitio más que Puente Viesgo, ¿no? Con lo cual, pues a mí se me empezó a despertar la imaginación también, porque yo cuando me acostaba en la vieja casa del pueblo, desde mi dormitorio yo veía las grandes cavidades de las cuevas a lo alto de la montaña, ¿no? Y pensaba, el camino natural de bajada al río es atravesando nuestra finca, ¿no? Y además es así, es que el camino está hecho, ¿no? Bueno, pues quizás especulé y imaginé, ¿no? que Belda y sus herederas tenían que haber llegado al río a través de esta casa. Es muy bonito como Brian Sykes, aparte de exponer su tesis científica, como él, además, con ayuda de historiadores y antropólogos de la Universidad de Oxford, recrea
las 7 historias de estas mujeres. Y para más Inri, Abelda, la mujer que habitó en las cuevas de Cantabria, le concede un papel de creadora y de casi pues mujer sacerdotisa que fabricaba lo que se pensaba pues que era obra de los hombres, que era fabricar los amuletos para la protección en las cacerías o las propias pinturas rupestres, ¿no? Después leí bastante recientes estudios, ¿no?, donde se ha visto que efectivamente en las cuevas rupestres las manos que hay de mujeres, ahí tenéis manos de la cueva de una de las cuevas del castillo de Puente Viesgo, ¿no? Pues por las medidas y la forma de las manos, los antropólogos confirman que había ya mujeres haciendo pinturas rupestres en las cuevas prehistóricas, lo cual quiere decir que somos creadoras desde hace pues por lo menos 30.000 años, ¿no? Y eso pues a mí me llena de alegría, la verdad, y de fascinación, ¿no? La casa nuestra de Puente Viesgo se llama Casa Abelda. Bueno, pues esto fue tirar del hilo y empecé a buscar escritoras antiguas, empecé a indagar un poco, ¿no? Tenía curiosidad y nada más indagar te van saliendo cosas al paso, ¿no? Bueno, pues esta figura que veis ahí es Eneduana. Los expertos en historia dicen que es el autor, y lo digo en masculino por englobar masculino y femenino, ¿no? El autor más antiguo conocido hoy es Eneduana. En sus poemas e himnos de escritura cuneiforme sobre tablillas de arcilla, Eneduana firmaba sus textos. Por lo tanto, puede que haya otros. Además de escritora de prosa y poesía, Eneduana fue princesa, sacerdotisa, ostentando el importante cargo político religioso de suma sacerdotisa en el templo de dios Nánar. Compuso 42 himnos y su poema más conocido es el himno a Inanna, dedicado a esta diosa de la mitología babilónica asiria. Himno a Inanna es una de sus obras es una de las obras más antiguas que existe, escrita alrededor del año 2300 a.C. Esta imagen que veis ahí de Eneduana es una representación, he cogido 2 imágenes, una representación de la diosa Inanna expuesta en el Museo Británico de Londres y después unas Venus paleolíticas que también pues me han inspirado como objeto de arte y de creación, porque ya existen, ¿no? Lo cierto es que ya metida en harina, pues ya no pude parar, ¿no? Yo, que había sido ávida lectora desde mi juventud, desde mi carrera, fundamentalmente, ¿no? Ávida lectora de autores, tengo que decirlo, ¿no? Yo que creía tener pues una visión más o menos representativa de la literatura contemporánea, descubrí poco a poco que una parte importante de la historia de la escritura, la ligada a mi propio género, me era absolutamente desconocida. Desde entonces reconozco que he centrado mucho mi atención, he gastado mucho tiempo de lectura en la búsqueda de escritoras, en la identificación de escritoras, tratando de recuperar el tiempo y de nivelar de alguna manera la balanza. Sirva el detalle para que os deis cuenta que yo lo he pensado después, ¿no? Yo tuve en Ciencias de la Información eran 5 años la carrera, tuve 3 años la asignatura de literatura. Ahí fue donde pegué un reprise a leer, me volví una ávida lectora, ¿no? Y además estaba muy bien orientada la asignatura, porque fundamentalmente íbamos a un ritmo muy, muy intenso de leer libro cada semana, a veces cada 2 semanas, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que no recuerdo ninguna autora leída ni ningún nombre de autora en mis apuntes de literatura, y con eso ya pues os digo
todo, ¿no? Tuve literatura española, literatura internacional. Entonces, bueno, pues después sigues un poco en la misma dinámica, ¿no? Hasta que caes en la cuenta, pues por distintas circunstancias que os estoy contando, ¿no? Y dices, oye, yo tengo un vacío enorme y además me apetece subsanarlo, ¿no? Aquí hay un montón de caras. Mi hambre por leer autoras pues se tradujo en un bébetelo todo, ¿no? Y de una manera poco sistemática y desordenada, pero lo cierto es que empecé a leer y una autora y un libro me llevaba a otras, pues no sé, Virginia Woolf, por ejemplo, era casi un enigma para mí, ¿no? Que de pronto pues descubría con muchísimo placer. Era además escritora y editora, con la lógica que ello implica, ¿no? Algún día me gustaría sacar algún libro de Virginia y hay por ahí un proyecto ilusionante, ¿no? Marguerite Yourcenar firmó la memoria histórica más bella que he leído jamás, y he leído algunas, ¿no? Y no lo digo yo, he leído críticas y críticas de hombres en este mismo sentido. Se metió como nadie en la piel del emperador Adriano. Elizabeth Smart, a la que ni siquiera había oído mencionar, se adelantó a su tiempo y a cualquier tiempo, con su forma de desnudar su increíble historia de amor en un libro casi único, porque escribió luego otro que no tuvo ya el mismo empuje. En Grand Central Station me senté y lloré, ¿no? Me fascinó. François Sagan, que con 19 años pues era un genio de la escritura, ¿no? Cuando regaló al mundo su libro Buenos días, tristeza. Y Simone de Beauvoir, yo no puedo deciros más que os asoméis a su obra, primero porque literariamente es de una belleza inconmensurable. Yo tengo el libro lleno de anotaciones de esto es literatura, esto es literatura. Escribe maravillosamente, pero sobre todo es un estudio y un tratado sobre la mujer, sobre nuestra historia, que a mí me hizo respetarme más y generar más expectación sobre mi género y sobre nosotras y nuestro mundo creativo incluso, ¿no? Son solo 5 nombres, podría deciros muchos, pero la lista es larga y deciros que de vez en cuando ahora me propongo leer autores, claro, no puede ser, o sea, también hay muchas cosas que se quedan por ahí, pero bueno, se ha invertido un poquito la balanza, ¿no? Mi lectura habitual es de autoras. Son los libros que me esperan, son en la mesilla, pues. Como os digo, hacer una selección es complicado, he disfrutado un montón, pero quiero hablaros de esta mujer, Clarissa Pinkola Estés, porque es un libro que me dejó una huella importante y que he recomendado a veces. Juan Cruz y Geravide, por ejemplo, para una conferencia que iba a dar, leyó por recomendación este libro y quedó absolutamente fascinado, ¿no? Que es el autor de Dulce Herbario, ¿no? Pinkola Estés es una psicoanalista, es una contadora de historias y es una fantástica escritora. Hace unos años, ya más de 2 décadas, escribió Mujeres que corren con los lobos. El título ya veis que es muy sugerente, ¿no? Es su libro más referente y lo escribió después de más de 20 años de trabajo, de práctica psicoanalítica y de investigación, ¿no? Ella misma recomienda leer este libro, que tiene 600 páginas, de forma pausada. Yo la verdad es que me lo leí en pocas semanas porque me enganchó muchísimo, ¿no? Pinkola Estés habla de una mujer salvaje, arquetípica, dotada de una fuerza instintiva y ancestral que heredamos todas las mujeres. Pero nos dice que hemos vivido en una sociedad que históricamente se ha esforzado en civilizar a las mujeres, en ocultar esos dones salvajes, en prohibir en ocasiones sus deseos naturales. Dice ella:
Si eran hijas de la naturaleza, las mantenían bajo un techo. Si eran científicas, les decían que tenían que ser madres. Si querían inventar algo, les decían que fuesen prácticas. Si querían crear, que las tareas domésticas de una mujer nunca terminan, explica la autora. Ella nació en 1945, sigue viva, debe tener, tiene ya una edad, ¿no? pero no ha muerto. Y me gusta cuando dice de sí misma en este libro: al igual que muchas otras mujeres, viví una etapa de mi vida como una criatura disfrazada. Me tambaleaba sobre zapatos de tacón y me ponía vestido y sombrero para ir a la iglesia, pero mi espléndida cola asomaba a menudo por debajo del dobladillo de la falda. Había en mí un canto hondo, un aullido profundo que buscaba restaurar el alma. La mujer, dice ella, es como el talante de la loba. Por muy enferma que esté, por muy acorralada que se encuentre, por muy sola y debilitada que se sienta, una loba siempre sigue adelante. Yo lo ratifico. Vengo de una familia, un matriarcado fundamentalmente, ¿no? Donde la madre faltó muy pronto y somos muchas hermanas y hemos sido pequeñas lobeznas retando cada día al tiempo para subsistir y salir adelante. Y lo hemos hecho. Ojo con esta escritora, porque además, para todas las que sois maestras, de alguna manera el maestro es un contador también, ¿no? Ella tiene especial devoción por los cuentos y recoge muchos cuentos de la tradición oral en este libro. Ella dice que los cuentos ponen en marcha la vida interior, engrasan las poleas, estimulan la adrenalina, nos muestran la manera de salir y nos abren puertas a los sueños, al amor y a la sabiduría. El cuento nos enseña a escuchar con el oído del alma. Su libro está tejido con historias de la antigua tradición oral. En el fondo de la psique femenina hay siempre una creadora, sostiene esta escritora, una astuta narradora de cuentos y exhorta, retadora al lector: confío en que salgas y dejes que te ocurran cuentos, es decir, vida. Os he recogido aquí, a ver si estáis de acuerdo, con los 10 preceptos o los 10 mandamientos de Clarisa Pinkola Estés. Son los preceptos de sabiduría que toda mujer debe seguir, pero a ver los hombres qué pensáis. El primero, comer. El segundo, descansar. El tercero, vagabundear en los periodos intermedios. El cuarto, ser fiel. El quinto, amar a los hijos. El sexto, meditar a la luz de la luna. El séptimo, aguzar el oído. El octavo, cuidarse. El noveno, hacer el amor. Y el décimo, aullar a menudo. Bueno, me parece un libro fantástico, os lo recomiendo. Bueno, pues hasta aquí los prolegómenos. Pero esto ya fue un encuentro real que se tradujo en un libro que es un poco buque insignia, porque vendemos todos los años varias docenas de libros de un puente de libros infantiles de Jela Lepman. Ahora os cuento por qué está la revista, la portada de esta revista de Peonza. En 2017, ya estando Creoce en marcha, traduje por primera vez y edité las memorias de Jela Lepman al español, un puente de libros infantiles, donde ella narra en primera persona su tarea más inolvidable, que fue la creación en Múnich de la Biblioteca Internacional de la Juventud. El libro fue escrito y editado por vez primera en Alemania en 1964 y en 1969 vio la luz su edición inglesa y posteriormente en otras lenguas, pero nunca nadie lo tradujo al español ni lo editó en nuestro idioma, siendo una historia inspiradora e importante, ¿no? para conocer bien muchos de los preceptos de la LIG hoy en día, ¿no? Entre 1945 y 1957, en una Alemania de posguerra que había quedado sumida en los escombros, Lepman inauguró la Biblioteca Internacional de la Juventud, impulsó la creación de IBI, supongo que habéis oído
hablar, los que estáis más vinculados a la LIG, y la creación del destacado premio Hans Christian Andersen, que es el Nobel de la Literatura Infantil y Juvenil. El libro es la crónica apasionante, yo creo, de una mujer con visión que logró contribuir a través de los libros al entendimiento internacional en un momento crítico de la historia, como fue justo después de la Segunda Guerra Mundial. En octubre de 2017, la revista Peonza me ofreció la oportunidad de contar en un artículo la aventura de descubrir y editar en español un puente de libros infantiles, y pues a raíz de esta invitación pues di forma a un extenso artículo del que luego, por cierto, han bebido algunos otros medios y que yo he citado también en otros. Aquí lo tenéis. Acabábamos de presentar el libro en el Instituto Goethe de Madrid. Había participado en el acto la Fundación Ortega Marañón, porque las memorias en español de Jela Lepman incluyen por primera vez la conferencia que el filósofo español dio en Múnich con motivo de un congreso internacional de literatura infantil, invitado además por Jela Lepman. En este reportaje yo hago una extensa valoración de lo que fue el proceso y de la importancia de tener este libro en español, y hay un párrafo en el que digo que nadie que quiera comprender el panorama literario actual, ningún escritor, editor o mediador con un mínimo de inquietud debería ignorar la aportación de Jela Lepman. Sus proyectos alrededor de la literatura han crecido con el tiempo hasta consolidarse, y sus valores de respeto y tolerancia siguen siendo necesarios y de plena actualidad. Me gustó mucho la visión que dio en la presentación el director de la Fundación Ortega Marañón, el catedrático de filosofía Javier Zamora. Él ensalzó de Jela Lepman en su libro, en su relato, cómo cuenta lo cotidiano de la posguerra alemana, las ciudades destruidas, las refleja, las complejas relaciones humanas en situaciones extremas, la delicada convivencia entre alemanes, judíos y refugiados mientras subyacen nada más acabar la guerra los horrores del Holocausto, la difícil situación de las mujeres a las que Hitler robó para siempre la sonrisa, según palabras textuales de Jela Lepman en sus memorias, o la soledad de los niños. Su crónica de lo que vivió es además amena e interesante, y es un libro que os recomiendo, y ya digo que es para nosotros un libro referente. Este es el Palacio de Blattenberg, construido en Múnich en el siglo XV y que desde el año 1983 es sede de la Biblioteca Internacional de la Juventud, fundada por Jela Lepman en 1949, y que primero estuvo a la derecha en esa pequeña casa de la ciudad de Múnich, que era una fábrica de jabones. La biblioteca abrió sus puertas inicialmente con un catálogo de 8.000 libros en distintas lenguas. Hoy, en el castillo de Blattenberg, cuenta con 600.000 títulos en 150 lenguas distintas, y mantiene vivo el espíritu de diversidad, integración y tolerancia que persiguió Jela Lepman. El origen de estas bibliotecas es una exposición que ella organiza nada más acabar la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Múnich, donde pues después de no sé cuántos años de régimen nazi, los niños no tenían acceso a libros de literatura, sino a literatura propagandística y del régimen, ¿no? Y entonces ella lo que hace es pedir a distintos países que envíen libros, fundamentalmente libros ilustrados, y consigue pues reunir cerca de 4.000 inicialmente, ¿no? Con eso hace una exposición, y ese es el origen de la Biblioteca Internacional de Múnich. Hoy en día es una institución referente, y es el lugar con un muestrario más completo y más diverso y en distintas lenguas de literatura infantil y juvenil. Yo pude estar allí y es una experiencia muy interesante. Bueno,
a colación de castillos y palacios, pues este es el Palacio de la Madalena, en la península de la Madalena de Santander. Es paralelismo puro. Yela Alepan era periodista, era una periodista. Ahí la tenéis seleccionando fotografías para alguno de los periódicos en los que llevaba labores de redacción y de dirección. Bueno, pues este es el Palacio de la Madalena, como os decía, ¿no? Y esa soy yo en mis años primeros de prácticas cubriendo la información de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, porque precisamente el Palacio de la Madalena es la sede de los cursos de verano de la universidad, ¿no? Si tenéis ocasión de acercaros, pues es un sitio en pleno Sardinero, además Paseo Pereda, fantástico. Y vaya, lo estaba viendo. Bueno, pues es sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo desde 1949, ¿no? Este castillo pues fue una edificación que se hizo precisamente para el veraneo de la familia real en el siglo XIX, ¿no? y por suscripción popular, y desde 1913 hasta 1930 fue la residencia de verano de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Bueno, pues este libro que nos ilustró Mo, y en el que colaboraron 3 autoras, Raquel Lanceros, Francisca Gata y Marisa López Soria, es un homenaje a las poetas pioneras del siglo XX. ¿Qué pasa? Pues que después de mucha lectura, y mucha lectura sobre todo de escritoras internacionales, pues caí en la cuenta nuevamente que tenía un gran desconocimiento, y en general había un gran desconocimiento, ¿no?, de las escritoras en nuestra lengua, ¿no?, y sobre todo de las pioneras. Las verdaderas pioneras es el grupo de escritoras en español que afloran ya prácticamente en igualdad de preparación y de formación que sus compañeros, ¿no? Pues podemos hablar de toda esa generación del 27 donde había ya mujeres y nombres de mujeres muy interesantes, eso en España, pero al mismo tiempo también en Iberoamérica pues surgían un buen ramillete de escritoras con un nivel fantástico, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que así como era posible citar a nombres de poetas de la generación del 27, que es tan importante en nuestra cultura, ¿no?, pues me costaba mucho reunir, con los dedos de una mano, reunir los nombres de escritoras. Entonces decidí pues hacer un libro homenaje que pudiera ir al lector adolescente. Nos apoyamos en un par de profesoras de la universidad para hacer una selección pues con cierto criterio académico. Raquel Lanceros también colaboró activamente en la elaboración del listado, y son 21 nombres a los cuales las 3 autoras, no es una antología de los poemas de estas autoras, sino las 3 autoras dedican un poema, homenaje o un diálogo con sus antecesoras, pues en un libro que lo que pretende, ya digo, es dar a conocer los nombres fundamentalmente, ¿no? En el prólogo de este libro hay un párrafo que he recogido y que os quiero leer, ¿no? Dice: el día en que podamos pronunciar por cada poeta varón de aquella etapa floreciente que fue la generación del 27 el nombre de alguna mujer poeta, entonces estaremos cambiando el paradigma, ¿no? Bueno, pues aquí están las autoras
Ángela Figuera Imerich, Gloria Fuertes, Idea Vilariño, Juana Di Barburu, Julia de Burgos, Lucía Sánchez Saornil, Rosario Castellanos, Alfonsina Storni, Concha Méndez, Delmira Agustini, Elena Martín Vivaldi, Olga Orozco, Rosa Chacel, Violeta Parra, Blanca Varela, Carmen Conde, Dulce María Loinaz, Ernestina de Champursín, Gabriela Mistral, Josefina Soria y Alejandra Pizarnik. Son solo unos pocos nombres de las importantes escritoras que ya a principios, mitad del siglo XX, estaban publicando y escribiendo, en este caso, poesías, pero que muchas de ellas son también fantásticas escritoras en prosa. Las ilustraciones son de Mo y se incluyen pues una serie de semblanzas, pues también para conocer un poco su trayectoria. Este libro pues formó parte de la exposición de libros de hace 3 años, creo que fue España, país invitado en la Feria del Libro de Frankfurt, y el Ministerio de Cultura seleccionó una serie de libros, una serie de libros de toda tipología, y estaba este libro entre los seleccionados. Pues consecuencia casi natural de emprender esta aventura, pues fue la colección en prosa Ellas vuelan. Bueno, sabéis que por desgracia pues la poesía tiene una más difícil entrada en el mercado. Estamos todos muy a favor de la poesía, pero lo cierto es que cuesta mucho más vender poesía, y yo de alguna manera quería seguir explorando pues la obra de estas autoras, y además abarcar nuevas autoras, y entonces creamos una colección de prosa que bueno, pues ya lleva 5 títulos, pues que cuidamos con primor, pues porque los textos también eran primorosos. Nos apoyamos en la diseñadora que ha nombrado antes Mo, Cristina Vergara, y bueno, pues tenemos una colección de prosa de mujeres pioneras, que reúne ya estos 5 títulos, otros 2 que vienen en camino, y que este año, en 2024, supuso que nos concedieran el premio Meninas del Ministerio de Igualdad, que es la primera vez que se concede pues a un proyecto editorial, ¿no?, por la labor de recuperar textos y sobre todo poner esos textos a la venta en las librerías, ¿no? Este es el primero, el libro de Teresa Wilms, La chilena, y este es el último, que es un libro que es imposible de encontrar en España, de una autora cubana. Tuve la ocasión de ir a Cuba cuando estrenamos el Bestiarium y el libro de Dulce María Loinaz de relatos, Un espejo frente al alma, ¿no? Y allí pues fue una semana muy fructífera, donde hice algunos contactos, y entonces conseguí el permiso para hacer una selección y publicar una serie de cartas de amor de esta autora, que es un libro que estoy seguro que engancharía a cualquier adolescente, puesto que es una historia de amor entre 2 jóvenes poetas, ella con 18 años, él con 20 y pocos, y es una historia pues además que realmente bueno, pues termina de una forma trágica, y es muy intensa. Es un amor no consentido por el patriarca, por el padre de la escritora, y que entonces adquiere casi más fuerza en forma de epistolario que en vivencia real, porque prácticamente no se pueden ver, ¿no? Al final ella enferma y muere, y está recogido de una manera muy intensa esas cartas hasta su muerte, en la que no puede ver a su amado, ¿no? Pero bueno, es una historia realmente apasionante, y la escritura de esta mujer es increíble también, ¿no?
Esto es un pantallazo bueno, pues un poco de nuestro catálogo, en el que hay poesía, pues hay algún libro ahí de poesía. Poeta eres tú, En la cuna del mar, de Antonio García Teixeiro, Nana para un nieto, es un libro precioso de Juan Cruz y Geravide, que escribe a su hija cuando tiene su primer nieto, cuando su hija tiene su primer bebé, ¿no? Y cuenta de una manera increíble, relacionando el embarazo con la naturaleza. Juan es un hombre de campo, y todo lo relaciona con la naturaleza. Es un libro muy bonito. Ahí están nuestra colección de autoras. Y bueno, pues aquí quizá destacar que las menciones que hemos podido colocar en la cabecera de la página web. Bestiarium fue tercer premio a la mejor edición del libro infantil y juvenil en el 2023 por el Ministerio de Cultura. Colección Ellas vuelan, de adultos, fue premio Meninas en 2024 por el Ministerio de Igualdad. Y Bestiarium y Dulce Herbario han sido dos libros seleccionados entre los 150 mejores por la Feria del Libro de Bolonia. Este es Bestiarium. Antes Mo lo ha puesto también. Es un libro en el que ella se ha encargado de la ilustración. Es un libro de Dulce María Loinaz, que es la primera Cervantes iberoamericana que recibe este premio, el premio más importante en las letras españolas. Es una historia muy bonita porque ella, cuando tenía 18 años y era una estudiante de bachiller, pues se examinó de Ciencias Naturales por libre. Era una persona de una familia pues con dinero, muy bien educada, y entonces se formó con tutores y tuvo una exquisita educación, ¿no? Pero se examinaba oficialmente, y entonces se presentó al examen de Ciencias Naturales sin haberse enterado que tenía que llevar un cuaderno de animales, un cuaderno de plantas y otro de minerales al examen, ¿no? Y entonces, aunque hizo un examen muy brillante, pues la suspendieron, ¿no? Y entonces pues hizo un poco enfadada y orgullosa por haber tenido un suspenso, una persona que era muy brillante, pues se le ocurrió como una reacción con despecho, pues elaborar el Bestiarium, el herbario y el libro de minerales como un poemario, ¿no? Y cuando los fue a presentar en sus exámenes de recuperación, pues un catedrático amigo de la familia se enteró de la broma, entre comillas, e interceptó los cuadernos, porque obviamente hubiera sido considerado una falta de respeto gravísimo y le hubiera acarreado probablemente problemas más serios, ¿no? Estos cuadernos quedaron en un cajón olvidados, y 50 años después, cuando la escritora ya era Premio Nacional de Cuba y era una escritora consagrada, ¿no? Pues encontró el Bestiarium. Del herbario y del libro de minerales no quedaba nada, porque se lo habían comido las polillas, y del Bestiarium pues había también una página que no estaba, ¿no? Pero a ella misma le pareció divertido y fascinante su lenguaje de juventud, ¿no? Es un libro pues que tiene unos poemas con un ingenio increíble, y con todo el talento de la talla de Dulce María Loinaz en su madurez, ¿no? Ya era realmente una gran escritora. Tiene unas ilustraciones preciosas. Yo creo que Mo inició aquí un lenguaje plástico un poco nuevo y sui generis para esto, ¿no? Coincidimos otras personas que... Aquí tenéis la página que se comieron las polillas, que quisimos respetarla. El diseño del libro
es de Cristina Vergara, nuevamente, y a mí hay un poema que me gusta mucho, que os lo voy a leer, ¿no?, para que veáis la grandeza que ya tiene esta estudiante de bachillerato, ¿no? Por ejemplo, la lección octava, ella hace 21 lecciones, ¿no?, es La mariposa. La nombra con su nombre científico, Vanessa Lo, mariposa, y dice: escalas de alas en las alas del museo, el deseo de un hombre feo robó a las diosas las preciosas mariposas. Oscura y dura tortura, un alfiler les clava la cintura, que bailara en el cáliz de una rosa. O sea, es fascinante el uso que hace del lenguaje, y luego está lleno de ironía, de frescura de adolescente, ¿no? Y a los maestras y maestros que estáis aquí, pues me parece que es un libro muy bueno para tratar de enganchar a todos estos jóvenes que bueno, pues que están en una edad afín a la edad que tenía Dulce María Leonaz cuando escribe esto, y retarles un poco, pues no solo a disfrutar de los poemas, ¿no?, sino a crear ellos los suyos propios, porque son fantásticos y son sencillos, pero están llenos de ingenio, ¿no?, y de calidad literaria, ¿no? Hemos hecho después el dulce herbario. Como se lo habían comido las polillas, pues invitamos a Juan Crucigeravide a imaginarlo. Le encantó la idea, lo escribió rapidísimo. Juan vive en el País Vasco en plena naturaleza, es un hombre de campo, es una persona muy especial, y Dulce María Loinaz tenía raíces vascas, y entonces Juan hizo su herbario, un herbario que puede ser común a lo que tenemos aquí en Cantabria, ¿no?, pues con lo que son nuestras plantas, nuestros paisajes. Y es un libro, pues ya está de tiempo, ¿verdad, Javier? Ya es el tiempo. Nada, ya ha acabado. Es un libro en el que une emociones y recuerdos con las hierbas, ¿no? Él selecciona veintitantas hierbas y habla, pues, de la hierba en sí, ¿no?, pero después hace un pequeño poema con un talento. Juan es Premio Nacional, es Premio Nacional de la Crítica también, y de nuevo es un libro, pues a partir de los 9 años, pero sin edad, ¿no? Es un libro muy bonito, diseñado también y producido en tela, y justo, ya acabó, mira.